auspicia este programa. ¿Sabías que en la ciudad podés darte gratis todas las vacunas del calendario nacional en los vacunatorios públicos? Encontrá tu vacunatorio más cercano chateando con la ciudad en WhatsApp 11 50 500 147. Vamos, Buenos Aires. Si no aceptás que te digan qué tenés que pensar, si preferís saber antes de opinar, si elegís los fundamentos antes que las conclusiones, si no idolatrás a nadie, ni a empresas ni a gobiernos. Me parece que estás a contramano. A contramano. Cinco minutos antes de mi próximo paciente, dime la noticia. Correcto. Salgo con una mujer. Esa no es noticia, es el nombre del diario. Lo sé, pero ella es diferente del tipo de mujeres con las que salgo. Sí, ¿diferente en qué? Bueno, es un poco mayor. No podrías salir con una más joven sin tener que registrarte con las autoridades. Me refiero a que es mayor que yo. Oh, ya está la noticia. Y estoy confundido porque me estoy encariñando mucho con ella. ¿La encuentras atractiva? Sí, es preciosa. ¿Qué tal el sexo? Aún no lo hemos tenido. Oh, dejen de imprimir, esa sí es noticia. ¿Tengo que pagar más por el sarcasmo? No, la cuota es fija. La cosa es que nos llevamos excelente. Ella es protectora, cariñosa y sensible, y me siento muy seguro con ella. Repasemos. Te involucras con una mujer mayor que es protectora, cariñosa y sensible. Te sientes muy seguro con ella y no has tenido sexo. ¿De qué tipo de personaje en tu vida te sugiere eso? Creo que debería saber la respuesta. Toma tu tiempo. Mayor, cariñosa, protectora. ¿La novicia rebelde? Charlie, la mujer que estás viendo es una figura materna. ¿Figura materna? Dije que es protectora, cariñosa y sensible. Las palabras demonio tóxico jamás pasaron por mis labios. Esto es A Contramano. Estoy practicando. Estoy por estudiar locución, quiero darle diferentes matices. Che, estamos acá en este menjunje extraño que une noticias, rock y humor, siempre de otros. Hoy tenemos temas fabulosos, muy importantes, y tenemos chistes bien pavotes también para que sea la melange adecuada, totalmente en su balance justo. Lo que vamos a hacer es arrancar como siempre con el recreo antes que la clase, que es tan importante como la otra, ¿yo? Se trata de ayudarles a concentrarse. Esta píldora reduce los alborotos en un 40%. Y un 60% de malas palabras. Lo único que lo supera es hacer ejercicio. Obviamente debes conocer el tema, se llama La Bolsa de Bersuit Vergarabat. Puro rock and roll, ¿no? Metal del más genuino. Sabes que nos gusta la mezcla. Bueno, paso a contarte un poco de qué vamos a hablar en este programa. Por un lado tenemos la sección de la ciudad, nuestro costado a la más cruda realidad citadina, a la más alejada de los eslogans, que no es difícil que suceda. Los eslogans son demasiado lindos y la realidad demasiado cruda. Y después vamos a darnos un lujito, vamos a hablar con Julita Ripoli, alguna vez la tuvimos al aire acá. Es ni más ni menos que una exfuncionaria que trabajaba en Vialidad Nacional y que demandó al excelentísimo y honorabilísimo presidente de la Nación porque considera que cometió un par de irregularidades, vio un par de situaciones un poquito flojitas de papeles. Ya la describimos en su momento. Lo que vamos a hacer es actualizar esa demanda y después vamos a ver cuál es la situación de los empleados de Vialidad Nacional, que parece que están pasando situaciones de lo más irregulares y espantosas. Obviamente ocultas todas debajo de esa carpeta respeto
ciudadano que nos hacen consumir, que por cierto no parece coincidir con la realidad. Hoy vamos a contarte un poquito de detalles al respecto. Rápidamente nos sacamos los zapatitos y nos vamos a ese lugar en el que la realidad se sobrepone, las apariencias desaparecen. Hay que decir la verdad. Este es un cambio. Estamos en contacto con Laura Marrone, legisladora por el Frente de Izquierda en la Ciudad de Buenos Aires, que tiene un proyecto, presentó un proyecto, ya nos contará la cronología y el contenido, para tratar de evitar el problemón que existe en la ciudad con las vacantes, la falta de vacantes para los chicos que tienen que escolarizarse. ¿Cómo estás, Laura? Simón te saluda. ¿Todo bien? Bien, Simón, acá corriendo, pero bien. Bueno, nosotros hemos presentado 10 proyectos de construcciones de escuelas en diferentes barrios de la Ciudad de Buenos Aires, como una contribución a poder poner visibilidad a qué terrenos hay, necesidad hay, y lo que hay que tomar es una decisión política para construir las escuelas que hacen falta. Entonces, en una audiencia, por supuesto, con estas 10 escuelas tampoco se resuelve. Es lo que pudimos hacer con nuestro esfuerzo. Lo que hicimos es un raconto de la problemática para que acompañar la demanda de las familias, que ya empezó la inscripción online, todavía no tienen resultados, pero ya podemos prever ciertas cosas porque hicimos estudios comparativos de, por ejemplo, la matrícula de sala de 5 en algunos distritos y las vacantes que hoy existen en primer grado. Esto es, por ejemplo, en la comuna 8, que es la de Villa Lugano, Soldati, sí. Barrio Carrillo, Villa 20, hasta Lugano, tiene justamente una clara diferencia entre una y otra. Concretamente, en la comuna 8 hay una diferencia. Te voy a decir porque la tengo la cifra acá. Las cifras las sacamos de la página web del Ministerio, o sea que no hay tutía, no pueden decir, puede venir chequeado y hacerme todos los estudios que quiera, va a salir todo bien, porque según la estadística de la ciudad, en la comuna 8, en la sala de 5, en las inscripciones que hubo en el 2017, se lo podemos prever para este año también, porque no ha habido un cambio en cuanto a la construcción de escuelas primarias, había una diferencia de 450 vacantes. Entonces, es decir, 450 chicos que para primer grado no van a tener vacantes. Este problema se arrastra en la comuna 8 desde hace varios años y no hemos logrado una sensibilidad por parte del gobierno que diga, bueno, este es el plan para construir escuelas en el distrito 19, han construido en primaria, estamos hablando, ¿no? Falta, construyeron una en el distrito 21, pero no resuelve el problema, ¿sí? Vos pensás que si tenés 450 chicos vacantes en primer grado, ponele que con esta que se construyó en el 21 tengamos 400. Vos necesitas a un promedio de 25 chicos por aula, estás necesitando 4 por 4, 16 primeros grados. 16 primeros grados significan por lo menos 8 escuelas, pensando 2 primeros grados por escuela. Eso es lo que se requiere en esta zona, y el famoso plan de 54 escuelas que tanto anunció y propagandizó el gobierno no contempla ni una escuela primaria para la zona del distrito 19, es decir, Pompeya, Carrillo, hasta llegar en parte a lo que es la Villa 20. Esto es dramático porque estamos hablando de primer grado. Y por supuesto, sigue estando el problema extendido en toda la capital respecto a la falta de vacantes para el nivel inicial, que es un problema que afecta fundamentalmente a la mujer trabajadora o que tiene que trabajar, porque en la primera infancia está muy vinculado a la relación con la mujer, y nosotros venimos arrastrando desde hace varios años un registro de falta de vacantes en el nivel inicial que oscila entre los 15 y los 17.000, sin contar los 10.000
que hoy están, o mejor dicho, 12.000 que hoy están en lo que se llaman los centros de primera infancia. Los centros de primera infancia son un invento de los últimos años que hizo el gobierno de Macri, pero también ha hecho el gobierno de los Kirchner en otras provincias, por el cual se da una matrícula por fuera del sistema educativo que cubre el Ministerio de Bienestar Social o de Hábitat y Desarrollo Humano en el caso de la Ciudad de Buenos Aires. Le cambiaron el nombre, le sacaron social. ¿Cómo funcionan esos espacios? Son lugares para ayudar a las familias carenciadas a que tengan a sus niños en alguna parte, pero de la primera infancia. Bueno, si contamos esta cantidad de niños, estamos hablando en Ciudad de Buenos Aires, se suman a los 15, 16 que venimos teniendo por fuera del sistema educativo claramente declarado, estamos en alrededor de 20, 25 mil según el año. Entonces, el problema es grave. En el 2019, según la época del año, los registros van variando porque hay un proceso de desescolarización que termina sin seguir reclamando la vacante. Según en la época del año donde vos logres obtener un dato más o menos fidedigno, vas a tener distintos resultados. Sí, se da como esta mecánica de no contar como desempleado el que no busca trabajo, ¿no? Una cosa parecida. Más o menos así. Nosotros sabemos que una cifra es en diciembre y otra cifra es en abril. Y en el medio no hubo una nueva oferta de vacante, hubo un proceso, por un lado, de huida hacia las escuelas privadas, en el caso de las familias que con gran sacrificio lo pueden hacer, y que no tuvieron como opción primera ir a la escuela privada, sino que querían ir a una escuela pública, pero que en marzo, todavía sin vacante, no pueden seguir especulando con que el chico va a obtener una vacante que no le han dado hasta entonces a veces hacen hasta vacas familiares para que el chico pueda ir a una escuela privada, pero que desaparece de la lista porque son desescolarizados, es decir, las familias bajan los brazos, creen que es parte del fatalismo que tienen por no tener trabajo, por no tener casa, no tener escuela, pasa a ser parte de la naturalización de las desgracias, y esto se repite año a año sin que haya una respuesta. La famosa 54 escuelas que mencionó el gobierno, con tanta publicidad, para el nivel inicial solamente se han construido nuevas de nivel. Tienen pensado construir en total 30, pero construyeron nada más que 17. Que bueno, está bien, pero esos son 3.800 vacantes. 3.800 vacantes van a ser. Nuevas que hayan hecho son 2.200. En los famosos 12 años que llevan de gobierno. En primaria anunciaron en el plan 13 escuelas, de las cuales solo construyeron 3. 2 reemplazos, o sea, escuelas que por problemas de edilicio tuvieron que cambiarla de lugar, por ejemplo la casa famosa de la 18 del 21 o el polo de Retiro, y que significa como vacantes nuevas 720. Lo mismo pasa para la escuela media, que anuncian 9, construyeron 2, 4 son reemplazos y solamente ofrecen 450 vacantes nuevas, es decir, 23 escuelas son nuevas de las 54. El resto son reemplazos o anuncios, pero todavía no se hicieron. Son 3.400 vacantes en toda la gestión que ha hecho el señor Larre. Sí, sin hablar. ¿Y ustedes qué es lo que están proponiendo con el proyecto que presentaste? Nosotros presentamos 10 escuelas, de las cuales la mayoría son escuelas primarias de la zona sur, terrenos, con definición de qué tipo de nivel hace falta de acuerdo al registro que nosotros hemos realizado de carencias. Y por supuesto, ya te vuelvo a decir, no resuelve el problema. Y también hay un proyecto que se ha presentado para que el boleto estudiantil llegue a los estudiantes terciarios, porque había una gran
pérdida de matrícula de los profesorados y las escuelas técnicas superiores, porque los chicos no tienen boleto estudiantil en el caso de los terciarios, y esto afecta a la escolaridad, y boleto para el acompañante de los niños pequeños que tienen que acompañarlos, porque el gobierno, ¿qué hace? Como vos no tenés vacante en la zona sur, que es la zona donde faltan escuelas, te ofrecen una vacante en Belgrano. Belgrano, en la zona norte, le sobran vacantes. ¿Por qué le sobran vacantes? Por el proceso de privatización del subsidio de la escuela privada, que ha ido provocando una pérdida de matrícula en la escuela pública. Pero está bien, porque es un viajecito de 2 horas y media nada más, Laura. Claro, entonces vos tenés una mamá que supuestamente tiene que llevar el hijo de tercer grado a una escuela de Soldati y el hijo de primer grado a una escuela de Belgrano, el mismo día a la misma hora, ir y volver a hacer 4 viajes. Para eso está el Estado, para hacer la vida nuestra más simple, Laurita. Y decinos, porque lamentablemente el tiempo se va acortando, es el tiempo de la sección La Ciudad de la Furia. ¿Querés agregar algo más? ¿Qué te gustaría? Lo que nosotros también estamos planteando es que tienen que terminar los subsidios a la educación privada. La educación privada en la Ciudad de Buenos Aires se lleva 10.000 millones de pesos al año. Esto es escandaloso si vos pensás que solamente se dedicaron a construir escuelas este año 1.200 millones. Estoy completamente de acuerdo con ustedes, Laura. Muchas gracias por charlar con nosotros. Chao, gusto. Un abrazo. A contramano. A contramano. La gente sigue desinformada. Una noticia mal contada es un asalto a mano armada. A contramano. A contramano. Bueno, escuchaste, un chiste. Es un chiste, o sea, ahí yo lamento ponerme tan, entre comillas, militante, que para mí en términos periodísticos es espantoso. Pero la cuestión es que medio que te obligan, porque digo, hablaron en el debate famoso de las 54 escuelas y contaba Laura, que es especialista en el tema de educación, que 20 y pico son nuevas, que el resto en verdad son reemplazos y te las venden como nuevas escuelas. Este tema de la vacante, que a una madre le dicen, bárbaro, si querés, estás en Lugano, pero te doy una vacante en Belgrano, como si eso en realidad alcanzara. O el subsidio a las escuelas privadas de 10.000 millones y el gasto de 1.000 en nuevas escuelas estatales. Es un chiste. Pero bueno, todo dependerá de nosotros, de nuestra pasividad. Vamos a escuchar un poco más de música y nos preparamos para una gran entrevista. È un mondo difficile, è vita intensa. A contramano. Acá estamos en el segundo bloque. Tenemos el honor, el gusto de estar en contacto con Julieta Ripoli. Vas a escuchar una entrevista fabulosa de una mujer con mucho valor que, es más, se atrevió a demandar al honorabilísimo presidente de la República, el actual, de hecho. ¿Cómo estás, Julieta? Simón te saluda. ¿Todo bien? ¿Cómo estás, Simón? Muy bien, por suerte. Gracias por la presentación. Pero sí, rimbombante, pero lo cierto es que es real. Totalmente. Bueno, pero pará, te aclaro algo. Yo no denuncié al presidente. Yo simplemente declaré cuando me citó la justicia. Ah, bien. Porque justamente, digamos, ese era el cargo que detentaba en Vialidad. Bien. Buena aclaración, igual no te resta mérito. Resta un poquito de brillo al titular, pero nada, ningún contenido, olvídate. Bueno, nosotros, vos ya la escuchaste, a Julieta estuvo con nosotros. Ella fue una víctima, en realidad, de su honradez. Ella trabajaba en Vialidad Nacional. ¿Era jefa o directora? Que me entró en duda de asuntos jurídicos. Hay un malentendido. Yo era jefa del área de las concesiones en el Servicio de Asuntos Jurídicos de Vialidad Nacional. Bien. Y el problema principalmente lo tuve con la gestión política
No, porque después leyendo notas vi que decía director en algún momento, por eso me confundí. Yo siempre te tuve como jefa. Digamos, sí, muchos se confunden porque la realidad es que, digamos, el que no está, digamos, que no trabaja en el organismo, que es ajeno a la administración pública, los nombres, digamos, van y vienen, son nombres técnicos. De hecho, con esta gestión se crearon tantos cargos con nombres tan estrambóticos que... Totalmente, bueno, vamos a hablar de eso. Lo cierto es que ella tenía bajo su responsabilidad la renovación de concesiones viales, o sea, el tema de los peajes, la renovación del acceso norte, la renovación del acceso oeste. Fue absolutamente fraudulenta. Concesiones viales. ¿Cómo? Todo lo que, digamos, siendo abogada del Servicio de Asuntos Jurídicos, todo lo que pertenecía al área de las concesiones viales, y digo esto porque de las 3 denuncias que hay tramitando por corrupción de esta gestión, todas las denuncias, digamos, giran en torno a los negociados con las concesiones viales. Bueno, todos esos temas pasaron por mi área, digamos. Perfecto. Las 3. Y bueno, y fuiste una víctima de todo eso. A ver, contanos cómo está esa causa, de hecho. Y también, sobre todo, me interesa mucho la situación de la gente, o recién lo anticipaste un poquitito, los trabajadores y trabajadoras de Vialidad Nacional, que se enfrentan con una situación completamente nueva. Parece que todo lo que hubo un armado previo a estos fraudes, después en la renovación de las concesiones, en lo que tuvo que ver con el manejo del personal en Vialidad Nacional. Fue así, vos algo nos habías adelantado, o sea, la aparición de cargos políticos cuando antes no sucedía. Bueno, vos nos darás detalles. Ah, te referís, sí, no entendía la pregunta. O sea, cuando ingresó la gestión, sí, ingresaron muchos funcionarios políticos, que eso fue una novedad en el organismo, porque Vialidad Nacional es un organismo técnico, autárquico y descentralizado de la administración pública. Nunca fue un organismo político, y de hecho los únicos 2 cargos políticos permitidos por ley son los cargos del administrador general y del subadministrador general, que son los de máxima responsabilidad del organismo, que son designados por el Poder Ejecutivo, o sea, el presidente de la Nación, en este caso Mauricio Macri. El resto de los funcionarios son empleados de carrera del organismo, o sea, técnicos, ingenieros, arquitectos, abogados, contadores, pero técnicos de carrera del organismo, principalmente de la planta permanente, y bueno, en algunos casos ya cuando se desvirtúa la modalidad de contratación, contratados, pero nunca funcionarios políticos. Esto fue la novedad, digamos, de esta gestión en estos 4 años de macrismo, que ingresaron el 10 de diciembre 15 funcionarios juntos, o sea, 15 funcionarios políticos a ocupar cargos de estructura, y después fueron modificando la estructura y creando cargos. Hasta el día de la fecha siguen creando cargos y ocupándolos con la gente que ellos van trayendo, y que después nos fuimos enterando que en realidad no eran inocentes, no era gente de afuera simplemente, sino que además pertenecían a las empresas, todas vinculadas de alguna manera a las empresas del presidente. IEXA, SOCMA, Ausol, Sideco, consultoras, propietarios de consultoras que le prestaban servicios a empresas que eran contratistas del Estado, que ahora estaban del otro lado del mostrador. Entonces todo eso facilitó, digamos, los negociados que se llevaron a cabo. Y pues que sí, seguramente cuando cambie una gestión y se empiecen a revisar, digamos, los actos administrativos y los contratos firmados, en estos 4 años hubo mucho blindaje mediático, y no solamente impericia e ineficiencia en la administración pública, sino también, yo creo, un gran componente de haberse hecho eso a propósito para justamente tapar toda la clase de negociados. Sin dudas, obviamente, sí. Totalmente. Sabes que no sé si estás enterada, igual no es el tema. Te escucho muy bajito, por eso a veces te hablo encima, porque... ¿Me escuchás bajito? Sí. Ah, mira. A ver, y eso que tengo una voz bastante potente, pero vamos a tratar de parar. Estoy haciendo fuerza por escucharte, por eso. Voy a parar más ahínco. Bueno, te contaba que en realidad ha habido manejos, Horacio Rodríguez Larreta tiene una causa en contra por... un manejo absolutamente discrecional de la pauta, es más, sobornaba a través de la pauta. La causa se la inició el abogado Enrique Viales, si mal no recuerdo, y de hecho está en curso, por darte un detalle de cómo a veces el blindaje tiene razones más bien concretas, ¿no? O sea, no solamente simpatías, pero bueno, esa es otra cuestión.
Y bueno, y a ver, contanos, ¿cómo es la situación de tus compañeros y compañeras? Me imagino que mala. Si está entrando tanta gente, no creo que le estén pasando demasiado bien. Mira, la verdad es que yo hace casi 1 año y medio que ya no estoy más en el organismo y al margen de los contactos que puedo llegar a tener, la realidad es que sobre eso no tendría demasiado que aportar respecto de la situación personal de mis compañeros. Sí te puedo decir que durante estos 4 años, internamente dentro del organismo, se vivió una situación de un estado de terror donde, digamos, permanentemente se estaba amenazando con despedir o rescindir contratos o hacer como una limpieza, digamos, del personal, y eso generó que los desayunos con Iguacel, todo esto para que la gente vendiera a los compañeros y se generara todo un estado de discordia interno que fue bastante desagradable. En ese sentido, por suerte, hace 1 año y medio que no estoy en contacto con esa realidad. O sea, tengo otra realidad, pues bueno, tiene que ver con mi situación personal, pero sí se vivió una situación que yo denomino como de terror dentro del organismo por el grado de persecución y la animosidad con la que los funcionarios políticos ingresaron el 10 de diciembre de 2015 y continúan hasta el día de la fecha. Lo que pasa que, bueno, ya hoy por hoy la situación es otra después del resultado de las PASO y las expectativas respecto de las elecciones y de un cambio de gestión donde se respira un aire fresco. Eso es por lo menos mi percepción. Sí, seguro. Sí, se entiende. No, y aparte a los efectos... ¿Me estás escuchando un poquito mejor? Te escucho igual, pero hago el esfuerzo. Si Okay. te piso, avísame. Ok. Bueno, mira, lo que te decía es que por lo menos a los efectos de el avance de esta causa, sin duda que el resultado de las PASO fue beneficioso, recontra beneficioso. Vos me hablás del avance de la causa, ¿de cuál? ¿De los accesos a la Ciudad de Buenos Aires? Exacto, de la renegociación de las concesiones. Ah, ok. Sí, en realidad. ¿Cuántas otras hubo? A ver, contame. No, es que en materia de concesiones hay 3 denuncias que están tramitando actualmente en la justicia. Una es la denuncia por la renegociación de los contratos de los accesos a la Ciudad de Buenos Aires, que es esta que vos me estás preguntando, en donde yo declaré como testigo. El fiscal es Stornelli. Por la contundencia de la denuncia, el propio Stornelli, que todo el mundo sabe que es amigo de Macri y que tiene vínculos con Macri, requirió las medidas de prueba, pero pateó para adelante la imputación de los funcionarios, digamos. Esta para mí, como abogada, para mí esta es la causa más grave de corrupción del macrismo en la gestión de Iguacel en Vialidad Nacional, en materia de obra pública y de concesión de obra pública. Y después están la prórroga ilegal de los contratos de concesión de los corredores viales, que estuvieron durante 1 año y ahí siguen hasta el día de la fecha sin licitación, sin marco contractual, y se sigue pagando el peaje. Los usuarios que transitan siguen pagando el peaje. Son contratos cuya prórroga fue ilegal porque no tenían base contractual ni base legal. Había un decreto que ordenaba del propio Macri que ordenaba confeccionar la documentación para llamar a la licitación, que no se respetó, y no se respetó adrede por parte de Iguacel para esperar la sanción de la ley de PPP para poder adjudicar esos contratos nuevos por PPP, que hoy por hoy, que así fue, finalmente se adjudicaron por PPP, y son contratos que están al día de hoy la mayoría paralizados, excepto 2 del resto de los contratos, que son 6, están paralizados, no se pudieron ejecutar, y las PPP y la ley particularmente de PPP es un negocio estrictamente financiero para las empresas, en detrimento del Estado, donde el Estado renuncia a ciertas prerrogativas que tiene como poder público, digamos, que contrata, y ese poder exorbitante característico del Estado y la administración pública al contratar es se renuncia, digamos, en la ley de las PPP. Bueno, ahí eso se va a tener que rever, yo supongo, en un futuro próximo. Pero bueno, lo cierto es que actualmente esos contratos están vigentes y generan responsabilidades. El Estado invirtió mucha plata, muchos millones, en armar toda la estructura de las PPP. Administrativamente me refiero a secretarías, subsecretarías, con esto de que en su momento los ministerios pasaron a ser secretarías porque no había plata, y entonces una cuestión de reducción. Bueno, la doble vara, el Estado gastó fortuna en crear una estructura que todos pagamos con nuestros impuestos para que después no se termine haciendo nada.
y son contratos que eventualmente van a implicar la responsabilidad del Estado, porque el Estado las adjudicó. Entonces, bueno, todo eso se va a tener que rever en una próxima gestión, a mi entender. Esa es la otra denuncia que está tramitando y por la que sí fueron imputados Macri, Dietrich e Iguacel. Y después la otra que está también tramitando... ¿Y en la primera no fueron imputados? En la primera, como el fiscal es Stornelli, es el que requirió las medidas de prueba, la causa avanza. De hecho, ayer salió una nota que el CIADI respondió un oficio diciendo cómo en un mes se había cerrado el acuerdo sin en esta simulación de la demanda ante el CIADI, que no estaban dadas las condiciones, y el CIADI informó cómo en menos de un mes las partes habían informado que pese a haber fijado la audiencia el CIADI había fijado una fecha de audiencia para tratar el planteo defensivo de la Argentina, en donde le había dado la razón a la Argentina y había fijado una audiencia para que las partes se sentaran a negociar y ofrecieran cada una sus pruebas, bueno, etcétera, y las partes le informaban al CIADI en menos de un mes que habían llegado a un acuerdo. O sea, fue toda una pantomima, fue toda una puesta en escena, y esto es lo que, digamos, está tramitando la denuncia. Pero, ¿qué pasa? A ver, para que le cuento a quienes nos escuchan por las dudas no sepan, que fue una presentación de la cual se agarraron los funcionarios, Dietrich, por ejemplo, lo tengo fresco, hablando de esto, para defender esta renovación medio ridícula de los accesos a la capital federal. Supuestamente era el peligro por el cual este acuerdo era lo conveniente. Vos corregime siempre. Vamos a hacer un resumen. Esta causa de los contratos de concesión de los accesos a la ciudad de Buenos Aires fueron adjudicados en la época de Menem, en el 94. Eran contratos larguísimos, que yo en ese momento me acuerdo que yo era chica, pero se debatía sobre si podían ser tan largos los contratos de concesión, que se hipotecaba, bueno, etcétera. Bueno, esos contratos se adjudicaron en el 94. Todo lo que era la concesión de los accesos a la ciudad de Buenos Aires, el acceso norte, oeste, Richeri y el acceso sur, y después solamente quedaron los 3 accesos, norte, oeste y Richeri. Esta denuncia que se está tramitando actualmente en la justicia tiene que ver con la renegociación de 2 contratos de concesiones de los accesos a la ciudad de Buenos Aires, que son el acceso norte de Ausol, de Sideco Americana, y el de GCO, que es el del Grupo Concesionario del Oeste, o sea, el acceso oeste. Pero que están los dos vinculados por la misma empresa española Vertis, que es la socia de Sideco Americana, etcétera. Estos contratos ya estaban próximos a vencer, o sea, ese contrato que se había adjudicado en el 94 estaba próximo a vencer. Uno vencía en el 2018, o sea, el año pasado, o sea, el mismo año en que se renegociaron los contratos sin licitación, y el otro, el de Ausol, vencía en el 2020, o sea, el año que viene. Próximos a vencer, cambia el gobierno, asume Macri, uno de los socios de uno de esos contratos de concesión, y lo que hace es facilitar la renegociación integral, la excusa, entre comillas, de esos contratos para que las mismas empresas permanecieran en la ejecución de los contratos por 12 años más, 10 años más, sin llamado a licitación. Les reconoció un monto exorbitante de $500 millones en forma expresa, que en realidad no fueron solo $500 millones, sino que fueron casi 1.000, porque se le adjudicaron nuevas obras que también se tendrían que haber llamado a licitación para ejecutarlas, y se incorporaron en el marco de esta renegociación. Además se consideraron como obras nuevas, obras que ya tendrían que estar ejecutadas hacía rato y que las empresas venían incumpliendo, con motivo de la excusa que ponían, digamos, con el problema que hubo en el 2001 con la salida de la convertibilidad. Bueno, esto es lo que pasó con esos contratos. Y además que se modificaron las condiciones, digamos, del contrato, se agregaron 4 franjas horarias. Antes, primero había una sola franja, después se agregó la hora pico, ahora con esta renegociación. Sí, ni hablar, ya no se suben más las barreras. Claro, yo, de hecho, estaba todo en perjuicio de los usuarios y en beneficio económico de las empresas, sin ningún fundamento de orden técnico. Diciéndote y escuchándote para hacer esta nueva entrevista, y refresqué este tema de la garantía del Estado en el caso de que el flujo de tránsito baje. O sea, todos nosotros le vamos a garantizar a las empresas, si llega a bajar el flujo de autos, esa diferencia, no sé con qué vara, pero es así de ridículo. Bueno, y a vos que estás escuchando te cuento que toda esa renegociación completamente fraudulenta fue la que le costó el puesto a Julieta, a lo que estás escuchando. ¿Cuánto duró todo este proceso? Mirá, en un primer momento querían hacerlo en 40 días hábiles. Era imposible porque para enmarcarlo en un proceso de renegociación integral como supuestamente lo querían y como habilitaría la ley de emergencia pública, que después dijeron que estaba derogada para no respetar los parámetros que establecía la propia ley de emergencia,
por eso es que es todo un engorro ilegal, básicamente. Tenían que intervenir diferentes áreas del Estado, la CIGEN, la Procuración, el Congreso de la Nación, para aprobar esta renegociación, porque en definitiva es un reconocimiento de deuda del Estado, entonces eso lo tiene que aprobarlo el Congreso de la Nación. Esta renegociación solo podría darse en el marco de una situación de emergencia donde el Estado, el Congreso le delegó al Ejecutivo esas facultades de renegociar el contrato, que ya no estaban dadas las condiciones, porque pasaron 14 años, porque el propio gobierno de Macri dijo que la ley de emergencia estaba derogada, lo cual ¿Cómo es eso? No es cierto. Es un tema muy técnico y muy complejo de explicar. Okay. A ver, estos contratos fueron adjudicados por 20 años, sí, más o menos, y con tarifas dolarizadas, porque en la década de los 90 nuestra economía estaba dolarizada, un peso equivalía a $1. Sí. Entonces, las empresas, cuando se conformaron en consorcio y se presentaron a la licitación y ofertaron un monto, entre ellas Iberoamericana, que fue la ofertante, digamos, principal, la de SOCMA, de Sociedades Macri, lo que hizo fue estimar en los 20 años y pico que duraba el contrato de concesión, cuál era el flujo de ingresos que tendría, cómo recuperaría la supuesta inversión. O sea, cuál es la característica de los contratos de concesión de obra pública, es que los privados, las empresas privadas, invierten, buscan el financiamiento, ya sea en nacional o internacional, buscan el financiamiento, ejecutan las obras que por contrato se obligan a ejecutar, y después, a lo largo de la concesión, con el cobro del peaje, que es como una tasa que se le cobra a los usuarios que transitan por esa vía, recupera la inversión y tiene la ganancia, digamos, que busca toda empresa, ¿no? Eso es el ideal del contrato de concesión. Bueno, eso nunca se respetó en la Argentina, no se respeta el día de la fecha, ni con la ley de concesiones, ni con la ley de PPP, ni con ninguna modalidad contractual, por más excusa que quieran poner. Y lo que ahora está pasando con esta renegociación es que el Estado está cubriendo y garantizando absolutamente todo. Eso es lo que garantiza el riesgo empresario, que en ningún contrato se garantiza. El riesgo empresario corre, en todo caso, en cabeza de las dos partes contratantes. En estos casos de concesiones, el riesgo empresario era mucho mayor y siempre pesa en cabeza de las empresas. Por eso es una concesión y no es una obra pública que paga el Estado, o no es una obra que directamente hace el Estado por administración. En realidad, como organismo técnico vial, debería contar con las maquinarias, el personal especializado, como en su momento contaba, para poder ejecutar las obras por administración, o sea, por el propio Estado, sin tener que contratar una empresa privada para que la ejecute, o salir a contratar a una empresa privada para que, con un contrato más largo de concesión, se encargue de realizar esa obra. Entonces, en su momento era lo que hacía el organismo. El organismo tiene 89 años de existencia, y en su momento la mayoría de las obras eran ejecutadas por administración, salvo alguna obra muy grande, de mucha, digamos, de envergadura, que necesitara el concurso, digamos, de empresas privadas y del Estado, y en ese marco contrataba. Eso se fue modificando a lo largo del tiempo, y en la década de los 90 particularmente fue cuando proliferó en este marco del achicamiento del Estado y la proliferación de las empresas, de las contratistas privadas, lo que se llamó patria contratista, donde también el grupo Sociedades Macri hizo su fortuna, o sea, multiplicó su fortuna en la época de la dictadura, y posteriormente, digamos, continuó viviendo del Estado con toda la cantidad de empresas que siempre tuvo. O sea, no es cuando te habla Macri de los 70 años de peronismo, habría que hablar de los 50 años de la familia Macri viviendo del Estado, básicamente. Obviamente. Entonces, esto es lo que pasó en la década de los 90, cuando se dolarizó la economía en el marco del neoliberalismo salvaje, se achicó el Estado y se empezaron a proliferar las empresas privadas que empezaron a hacer sus negocios con el Estado. En este marco se adjudicaron estos contratos que ahora se están renegociando por 20 y pico de años. ¿Qué chances le ves para que se revise esto? O sea, tal cual vos lo pensás, aparte yo te escuchaba, de hecho no fue el ministro de Economía tampoco autorizó los decretos que al fin y al cabo fueron los que posibilitaron la renegociación de accesos. O sea, vos nos contabas muchísimas falencias administrativas. ¿Vos le ves posibilidades, digamos, a la revisión de esto a nivel judicial? O sea, estrictamente, jurídicamente hablando, en forma estricta, estos contratos no habría otra opción. ¿Eh? Supuestamente, en términos jurídicos, no habría otra opción que anularlos.
En términos jurídicos, esta renegociación es nula, de nulidad absoluta. ¿Y en la vida real, ¿cómo lo ves? En materia administrativa, perdón, ¿qué dijiste? ¿Y en la vida real cómo lo ves? Bueno, por eso va a depender de la voluntad política de una eventual nueva gestión. Claramente esta gestión no va a tener voluntad de rescindir o de anularlo, ¿no? Porque es la gestión que llevó a cabo estos negociados. Ante un cambio, digamos, de escenario político, con un nuevo poder ejecutivo, yo creo que, bueno, eso va a depender de la voluntad política que haya. Digamos, si en términos ideales y hablando jurídicamente, en derecho administrativo estos contratos son nulos, de nulidad absoluta, por la sencilla razón de que no se respetó la ley en ningún aspecto, ni se llamó a licitación, se renegoció el contrato de manera ilegal porque no se respetaron los parámetros que establecía la propia ley que habilitaba la renegociación, o que habilitaría en términos hipotéticos la renegociación. Yo cuando veo estas falencias de proceso, administrativas, le encuentro así como un pequeño vestigio de esperanza, porque no se han tomado, se sienten tan poderosos que ni siquiera a veces toman recaudos que podrían tomar, ¿no? O sea, se podría hacer de una manera menos bestial y estar más seguros. Los dedos todos marcados, podrían haberlo hecho mejor de lo que lo hicieron, y sería un poco más difícil probar, pero bueno, claro. Sí, igual a mi modo de ver, obviamente que digamos, tenés que tener ojos para ver, ¿no? Capaz que al ojo desprevenido esto pasa, como que pasan los elefantes de colores por delante y no lo ves porque a ver, ¿cómo lo puedo graficar? Objetivamente parecería ser que está todo atado, pero si vos te pones, si el ojo experto se pone a analizar cómo se llevó a cabo la renegociación, cuáles son los intereses, rascás un poco y te pones a investigar, y te vas a dar cuenta que el negociado está claro, es claro y manifiesto que las irregularidades y las causales de nulidad de estos actos administrativos son claros y manifiestos. Trato de hablar en lenguaje. Pero Julieta, por eso es tan importante que vos aparezcas en los medios, porque vos das un poquito de información. Si querés la duda que vos tenías anteriormente, eso te la puedo satisfacer. En realidad, actualmente se ve lo que se quiere ver, se ve lo que las emociones te dejan ver. Por eso es súper importante rascar, meternos en tema, saber exactamente cómo fueron los procesos, más allá de las simpatías. Hoy ese proceso de conocimiento no se lleva a cabo en general, y el famoso hablemos sin saber, ¿no? Y claro, bueno, pero eso pasa en defendamos a nuestros áreas. líderes, no importa lo que pase. Pero Tal cual. Y si nos molesta como ciudadanos argentinos la corrupción, esto es corrupción. Sí, entonces totalmente. nos tiene que molestar con la misma vara. Tenemos que aprender a medir como sociedad para evitar que siga, nos están robando básicamente. Absolutamente. Si a nosotros no nos molesta, ¿a quién le va a molestar? Absolutamente, sí, aprender a combatir la corrupción más allá de quien cometa el acto. Es así, claro. Cuando estemos absolutamente en línea con eso, va a empezar a disminuir un poquito. Por lo pronto, ya que estamos al límite de la finalización del programa, te volvemos a agradecer no solamente la charla, sino tu participación, obviamente. Bueno, muchas gracias. Es un gran placer y ojalá tengas todo el éxito del mundo, porque obviamente será nuestro también. Ojalá que haya un cambio sí, ni hablar, en estas próximas elecciones. Bueno, te mando un beso gracias. grande y seguimos en contacto. Saludos, chao. Chao, hasta luego. Acabamos de hablar con Julieta Ripoli, quien en realidad denuncia en los medios unos cuantos fraudes de parte de varias personas muy poderosas de este gobierno, incluido el excelentísimo y honorabilísimo presidente de la Nación. Te voy a decir algo importante. Es importante. Primordial, muy necesario. Escuchá a Contramano. Hablamos de cosas re importantes. A Contramano. No todo lo que es oro brilla. Estamos escuchando a Sandro, digo a Coverdale. Se ríe, Nacito, ¿es Sandro o no? Viste, tiene una cosa así sandresca, pero sajón. Por eso, le fue bien, por eso, todo Antipárpol y esas cosas, solamente porque sajón, ¿viste? Pibe re resentido. Bueno,
Espero que te haya gustado el programa de hoy, espero que te haya resultado útil, espero, en este caso, sacamos a la luz bastante entuerto, bastante estafa, bastante engaño, y es un poco la razón por la cual existimos, es lo que queremos hacer. Bueno, mil gracias, querido Hernán, por haber bancado los trapos, la operación técnica quirúrgica, y sobre todo a ti, que le das un poco de sentido a todo esto. Espero que seas muy feliz, si no, todo lo que se pueda. Te mando un abrazo, beso, arrivederci. Mira, Charlie, tengo un paciente aguardando. Si quieres, hacemos una cita semanal y exploramos ese asunto. En realidad, 2 veces a la semana no serían exageradas. No, gracias. Prefiero enfrentar mis demonios en tanto escapan. ¿De acuerdo? ¿Cuándo le debo? Cobro $200 la hora y estuviste 5 minutos. Vamos a redondearlo a $200. Diablos. Hasta las golfas prorratean. Las golfas no tienen que escucharte, Charlie. ¡Prepárense! No pierdan la cabeza y vean el desenlace a la misma batihora y por el mismo Vaticanal. Auspició este programa. ¿Sabías que en la ciudad podés terminar tus estudios secundarios de manera online y gratuita con el programa Terminal a Secundaria? Da el primer paso hacia tu futuro anotándote en el chat de la ciudad en WhatsApp. 11 50 500 147. Vamos, Buenos Aires. Busca la radio, lo que